Haremos aquí una explicación breve de lo que es Advisor. Entonces, en la carpeta donde se encuentre, ir y aparecerán diferentes y aparecerá donde está Advisor. Entonces, escribe Advisor, Enter, y abrirá la pantalla que corresponde a Advisor. Vamos a Inicio y entonces esta es la pantalla. Aquí hay varios vehículos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues esto es convencional, estos son eléctricos en serie en paralelo, y cuando se abre con alguno de ellos, entonces se tienen datos de vehículos. Aquí son los que corresponden, los que están en oscuro. Entonces hay otros, cuando se activan, de acuerdo a la configuración, se activarán unos u otros. Sí, entonces, aquí cuando se hace clic, aquí hay veces que hay problemas por la versión de MATLAB, pero si se hace clic, aparecerán las opciones. Y si se hace View Event File, entonces aparecerán aquí los datos que corresponden. Aquí ha cargado, son los datos que corresponden a según la versión que se tenga del vehículo. Entonces, si se va a convencional, pues se cargarán los que corresponden a convencional. Y acá hay varios vectores que corresponderán a cada uno de las diferentes condiciones. Y aquí está una explicación breve. También está la ayuda de Advisor, que explica también los diferentes vectores. Entonces, aquí se puede ir viendo las diferentes condiciones y este es un mapa del motor. Esta es la eficiencia del motor y las isolíneas y el valor máximo. Entonces aquí hay diferentes componentes que se pueden ir viendo. Hay algunas veces que se pueden ver unos valores u otros dependiendo del vector del vehículo que se esté viendo. Bueno, entonces hace clic aquí en View Block Diagram. Entonces se abre el bloque que corresponderá al MATLAB. Entonces, y acá aparece el nombre. Entonces, aquí está. Bueno, probablemente hay una copia. Vamos a hacer clic en ignorar en este caso. Y, vale. Entonces, es solo mostrar el archivo que se desea. Entonces, después se pueden añadir ventanas y con las ventanas entonces ver los valores que correspondan de cada uno de los en view. Entonces se van añadiendo ventanitas y se pueden ver los vectores. Bueno, entonces aquí inicia ciclo de manejo, después va vehículo, ruedas, relación de transmisión. Este es el convencional. Si se abre el eléctrico, será un poquito más sencillo. Entonces, y se abrirá aquí el eléctrico. Entonces, si se va también, se puede uno ir a donde se tenga el advisor. Entonces, hay uno que es data. Entonces, hay diferentes condiciones que hay que corresponden a lo mismo que está aquí en el menú de advisor. Entonces, por ejemplo, aquí vehículo. Si entramos a vehículo, vamos a ir. Entonces, aquí son los diferentes vehículos que hay. De espacio, punto, punto. Vale. Entonces, aquí son los diferentes elementos que se tienen. Y entra models, que sería este. Entonces, y se tienen entonces diferentes modelos que son los mismos que acabamos de ver. Y hay algunos entonces que tienen también algunas ventanas hechas. Entonces, por ejemplo, aquí abrimos este que es un ejemplo, ¿no? Es uno que ha sido modificado. Y aquí, por ejemplo, tiene el reloj. Ahora lo correremos. Aquí tiene el reloj y una de estas ventanitas para ver
lo que ocurre. Entonces, en los vectores. Entonces, por ejemplo, seguimos. Es algo similar en todo lo que es el vehículo. Primero es la primera ventana. La segunda ventana es el ciclo de manejo. Entonces, lo mismo, aquí se puede elegir diferentes ciclos de manejos. Acá hay uno que es muy sencillo, que es sube, acelera y frena. Son los datos principales de este ciclo de manejo. Y después, si se va aquí en run, entonces puede correr. Y aquí también hay condiciones iniciales de caliente y frío. Si se hace hot, iniciará como hot o ambientes o de foul, depende. Entonces, y esos son valores que corresponden de temperatura. En los casos de Advisor, siempre tiene una terminación para indicar qué es cada una de estas cosas. SOC es estado de carga, state of charge, temperatura, TPM. Entonces hay en cada uno de los valores tiene una terminación. Eso también en la ayuda de MATLAB se puede ver. Bueno, entonces hacemos clic en Run, por ejemplo, y entonces tendremos el resultado de la simulación. Y entonces aquí son diferentes componentes que hay, y aquí son los valores. Entonces aquí, cuando se hace clic y después se selecciona, entonces son tres. El primero es MC, que es del motor, a qué parte. PRW es a qué se trata, en este caso es Power. SPD es Speed. Y después hay uno que es In o Out, o MAP. Entonces cada uno de ellos depende de dónde se hablan. In y Out corresponden a cuando entra y sale del modelo de Simulink. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos aquí las ruedas. Entonces, en las ruedas no entraremos a explicar todo eso, sino simplemente decir que hay un in y un out de esta simulación. Entonces, y dentro de, entonces lo que entra y lo que se va y lo que sale de cada uno de los cuadritos del modelo. Entonces, y después hay otra que es aquí A, ion A al final, ion R. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a achieved o requested? Regularmente, si está dentro de las capacidades del componente, R y A son los mismos. Si no, A será menor que el solicitado. Si tú pides que acelere de 0 a 500 en 5 segundos, no podrá. Y te dará lo que pueda dar. Bueno, entonces ahí hay que meterse a estudiar un poquito las variables, pero bueno, esa es la idea. Entonces, lo importante en este caso serán los As, los achieved, serán, y cada uno de ellos te da un valor diferente. Aquí hay algunos valores de energía, entonces aquí ya está dando valores de energía que habría que estudiar. Un importante son las pérdidas. In and out es cuánto entra en el sistema y después se suman las pérdidas. Entonces, por ejemplo, aquí es in-out 3039, pérdidas 10, gearbox 3029, pérdida 1. Entonces, ¿qué significa? Significa, se van añadiendo pérdidas. El in-out es antes del componente y después del componente. Entonces, requerimiento de energía más pérdidas, ¿cuánto requiere? Entonces, va a ir aumentando conforme se acerca. Entonces, porque son pérdidas que se van sumando. Entonces, va aumentando, aumentando, y entonces por eso, y la eficiencia es lo relativo entre la entrada y la salida. Por eso aquí es 76, aquí es 97, aquí es 1 porque aquí no hubo pérdidas. Entonces, como no hubo pérdidas, entonces por eso es eficiencia 1, que no es real. Mecánicamente siempre hay pérdidas, ya sea por calor, ¿no? Por la fricción que se convierte en calor, pero bueno, desde el punto de vista de análisis, es lo que aplicaría en este caso. Entonces, aquí, otro de los valores que hay también aquí, output check blocks, y esas son la manera como funcionó el vehículo. Entonces, esto, por ejemplo, es el motor eléctrico, pues, torque positivo, torque negativo y velocidad. Y entonces son los puntos de operación. Y de aquí es diferencia entre requested y achieved. Se ve que es 10 a la menos 13.
O sea que prácticamente no hubo diferencia. En otras ocasiones sí puede haber. Entonces, y así son eficiencia, esos son datos que de operación de los componentes Gearbox Efficiency, todo está en inglés, cuando existe el almacenamiento de energía. Entonces son valores diferentes para tener una idea general. Esto se puede salvar, file, save, simulation, y se puede guardar la información que se desee en la carpeta que se desee. Entonces, y si aquí, si se corresponde en este caso, si se corresponde la simulación, a ver, aquí, vale. Vale. Entonces, si se corresponde, correría, este es B de convencional. Entonces, si se corre el eléctrico, no se va a poder porque tiene que corresponder, tiene que haber una correspondencia entre el modelo. Debe ser exactamente el mismo, pero añadiendo ventanas. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a convencional. Continuamos y cambiamos el ciclo. 10 segundos. Y entonces lo corremos. Vale, entonces este será el ciclo. En este caso será con el convencional. Entonces ahora vamos aquí al modelo de Simulink que hemos modificado. A ver. Aquí hubo un error. A ver si aquí. Vale, aquí sí está bien. Entonces vamos a ver aquí display. Hay que poner las ventanas. Era, a ver. Un problema aquí con el mouse. A ver si ahora sí. A ver. Ahí está. Entonces, botón del izquierdo del mouse, se abre una línea y después de esta línea tenemos que añadir, déjame acuerdo, Data Display Simulation. Ahora, blocks, mira, más fácil. Hay que el display. Entonces aquí está el display. Control V. Hay veces que aquí dejo pulsado el botón izquierdo del mouse y ya está. Entonces, cuando corro, entonces ahora saldrán los valores que corresponden y esto es par, torsor, velocidad y par torsor. Entonces, se ponen ventanas, en las ventanas estas del display en diferentes partes. Este es el tiempo. En este caso 10 segundos y se pueden poner ventanitas. Se pueden poner las ventanas que se deseen para ir analizando lo que ocurre. Ahí hay que invertir un poco de tiempo para analizar lo que corresponde a cada una. Pero entonces aquí damos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí estaría frenando. Y habrá que ver entonces este 0, este 27 que corresponden, pero no es parte del trabajo. Entonces, lo que importa aquí es que se puede usar para ver, ¿no? Ahora, es una manera de ir analizando. Bueno, entonces, regresamos aquí. Vale. Entonces, puede salvar la simulación en la carpeta que se desee. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros salvados un ciclo.
Lo que está esperando aquí. Debe estar. Entonces, tenemos simulación de 10 segundos en el convencional, que sería el que acabamos de hacer. Entonces, podemos cerrar todas las ventanas. Y aquí hay un archivo que es pues, Análisis After Advisor. Y correrá algunas, y ahora lo analizaremos. Entonces, hemos cerrado todos para que si no se sobrescribe en las imágenes de Advisor y se complica. Vale, entonces, básicamente lo que tenemos aquí son mapas que corresponden, entonces estos son los puntos de operación, este es el ciclo de manejo y estos son los gramos por segundo de diferentes emisiones. Entonces aquí tenemos, en este caso, la simulación de NOs, óxidos de nitrógeno, y este es en 3D, como se vería el mapa de emisiones. Entonces, este es un mapa de emisiones y lo que es, cuando hace estos puntos, interpola para definir cuál es la emisión. Entonces, así de los diferentes componentes. PM, este caso es 0, porque el motor no es diésel, es de gasolina. Entonces, aquí CO, pues igual. Entonces, es lo mismo. Si vamos a esta grafiquita que es la 9, en este caso es velocidad y par torsor, y son los puntos operativos. Entonces, y aquí también hay algo interesante que simplemente para, vamos, si vemos el modelo. Vale, aquí está, el programa. Entonces aquí, bueno, estos simplemente son booleans. En caso de que no exista una variable, pues define un cierto valor nada más. Luego a veces lo uso, a veces no. Lo dejé para que se vea una manera de hacerlo. Esas son emisiones. Esa es la variable de advisor. Son valores de emisiones, valores totales, la suma de todas las emisiones por segundo. Estas aceleraciones. Esta es entonces la diferencia de velocidades en metros por segundo. Serán aceleraciones. Y aquí entonces se encuentran los segundos que acelera, que frena y que está parado. Entonces, cuando la aceleración es positiva, cuando es negativa, cuando es cero. Entonces, eso es acumulación, distancia, es una integral. Tiempo con velocidad. Entonces, y ese es el peso. Y aquí son unos valores que dan de algunos valores de peso que hay del vehículo, la potencia máxima. Y después aquí dice, este ciclo de manejo, ¿cuántos segundos estuvo? Estuvo 5 segundos acelerando, 4 frenando y 1 sin movimiento. Y aquí nada más es un cálculo aquí muy básico de si se estuviese en velocidad máxima el motor, la velocidad del motor, si esta relación de transmisión de la transmisión es 2, relación diferencial es 1, radio de gravedad 0.82, hay un cálculo que sería la velocidad si todo estuviese al máximo. Es interesante analizar si es correcto o no es correcto. También otra de las cosas interesantes a analizar es la suma de los segundos acelerando o frenando es correcta, ¿no? Acá hay un vector distancia dt, aceleración dt, que tiene un dato menos. Si vemos size, por ejemplo, control C, control V, push, tamaño es 10 por 1, aceleración, y esta otra que hemos creado son C. Si vemos la simulación, tiene 11 vectores. Inicia en 0 y acaba en 10 en tiempo. ¿No? Entonces es un poco hacer esa reflexión de qué significan estos números. Bueno, entonces, esto es, vamos a cerrar tomos, clearar, no hay ningún vector, tenemos US, no hay ningún vector, CLC, y entonces ahora
lo que se va a correr es, se va a cargar, en este caso, el UDDS convencional, que sería hacer la simulación del otro ciclo de manejo con el convencional. Entonces, es lo mismo que decir aquí, convencional, por default. Aquí se carga todos los vectores los variables que corresponden. Después, y ahora en vez de ser el sencillo de 10 segundos, entonces aquí se selecciona el UDDS, que es más complejo, y se corre, y entonces aquí se hace la simulación, y después veremos ahora cómo se vería ese mismo análisis. Vamos a cerrar todo, porque para que no queden sobrescritas variables. Si hacemos aquí clic en esos figos, nos saldrán otros números, algunos similares, otros no tanto. Habrá ahora eficiencias también en field converter y habrán otros tipos de variables. Lo mismo en output check plots, pues es velocidad, par torsor, son los puntos operativos del motor. Entonces, y aquí la diferencia, a veces hubo momentos que hubo una diferencia importante, pero la gran mayoría no. Eficiencia, convertidor del motor de combustión interna, eficiencia de la transmisión. Vale, entonces salimos. Podemos limpiar toda la memoria, CLC, y abrimos. Entonces, y después corremos el mismo archivo que se corrió. Ah, a ver. Simulación convencional. Vale, ahí está. Vale. Entonces, se tiene ahora mucho más puntos. Tiene otro patrón de emisiones, porque son muchos más puntos operativos. Entonces, y aquí se tiene lo mismo. ¿Cuál es la emisión? Al ser con gasolina no hay de partículas. Y aquí esta es la misma gráfica que dimos, velocidad y par torsor. Serían los puntos operativos. Entonces va interpolando a partir de un mapa precargado, interpola después de la simulación y define emisiones. Entonces, en este caso, si analizamos aquí, vemos los resultados, pues vemos que hay 590 segundos acelerando, 539 segundos frenando, 240 segundos que estuvo detenido, y el análisis de la velocidad máxima, ¿no? Entonces, es para pensar qué significa, ¿no? Hasta cuánto realmente puede avanzar un vehículo, hasta cuánto sube realmente, cuáles son, si es correcto o no es correcto ese cálculo, ¿no? Entonces, aquí hay algunos warnings que dependiendo de la versión de MATLAB puede dar unos u otros. Hay veces que puede haber algunos errores por la versión que se tenga de MATLAB, pero en general, pues, en general estará bien. Así que es seguir jugando con el advisor y bueno, pues cualquier cosa, pues quedo aquí a disposición. Venga, pues muchas gracias. Aquí también recordar simplemente cerrar. Este es el Prius que tiene un epicicloidal y se pueden generar otros componentes, otros vehículos, combinando diferentes valores. Convencional, eléctrico en serie, eléctrico paralelo, celda combustible, vehículo eléctrico, el Prius, el Insight y bueno, y otros modelos, pero esos serían los principales. Valdría la pena, si se puede, analizar este que es más complejo, pero más interesante también. Bueno, pues muchas gracias por todo y estamos en contacto.